Recordarles que el pasado 28 de marzo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura daba luz verde a las bases reguladoras para facilitar la movilidad de nuestros investigadores. En este martes aprobamos su convocatoria, la convocatoria de la movilidad de los investigadores, estableciendo, regulando ayudas para el fortalecimiento de la I+D+I mediante la movilidad de los investigadores postdoctorales con una financiación de 1,9 millones de euros. El objetivo de la convocatoria de estas ayudas de casi 2 millones de euros es que los investigadores tengan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en áreas de excelencia de la RIS3, como son el sector agroalimentario, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el turismo, la salud, las energías limpias, investigación básica, humanidades, economía verde y circular y la bioeconomía. En este año hemos introducido una importante novedad para que las capacidades adquiridas reviertan directamente en el Sistema Extremeño de Ciencia e Innovación y, por tanto, no se pierdan. Y la principal novedad es que con anterioridad estas ayudas tenían 2 años de duración, ahora lo fijamos en 3 años de duración. En esta convocatoria duplicamos el número de plazas en relación a la última convocatoria, que fue la del año 2014, pasando de 10 plazas que se convocaron entonces a 20 que convocamos hoy. Y si incrementamos el número de plazas, huelga decir que incrementamos el presupuesto, como les decía, 1,9 millones de euros. El año de los 3 años consecutivos anteriores ya estaba hecho con una pérdida de 500 efectivos dedicados a la I+D+I en nuestra comunidad autónoma en tan solo una legislatura. Con esta situación de partida, la que nos encontramos el Gobierno de los socialistas de Fernández Vara cuando llegamos hace 2 años a la Junta de Extremadura, pues tuvimos que arbitrar un sistema de convocatoria por valor de más de 29 millones de euros, es decir, pusimos en marcha un plan de choque para paliar la dramática situación que nos encontramos en el año 15 y de la que partíamos. Por tanto, hoy damos luz verde a una importante acción para incrementar tanto cualitativa como cuantitativamente los recursos humanos dedicados a la realización y la gestión de la I+D en Extremadura, sobre todo y especialmente incidiendo en ese incremento de 2 a 3 años en lo que consisten estas ayudas a la movilidad de los investigadores para y con el objetivo de retener el talento investigador en nuestra comunidad autónoma, porque nos hace mucha falta para el futuro y para que el futuro sea mejor.